La creación del sexto día. Podríamos determinar que hay algunas cosas interesantes que son diferentes en los primeros dos capítulos del Génesis. Tanto es así que es difícil que concuerden. Es la palabra de Dios, así que no puede contradecirse a sí misma. En esta parte de la creación de la que estamos hablando, denota que ya hay ángeles caídos que se rebelaron. Tenemos luego a Dios respirando de su aliento en Adán para esta comisión. Caín recibe una esposa, no nos dicen de dónde, y de repente nos encontramos en una zona en que nos preguntamos, ¿cómo le hallo sentido a esto con lo que acabo de leer en los primeros capítulos? La creación del sexto día, la curiosidad primero despierta y luego encuentra algo de las respuestas que está buscando. Todos estamos aquí para averiguar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este episodio es muy controvertido. Es con respecto a Adán y posiblemente a las personas anteriores a Adán. Hay algunos pasajes en Génesis 1 que vamos a cubrir y los oyentes pueden llegar a sus propias conclusiones haciendo su propia investigación. Y por favor, los oyentes tomen notas para que puedan estudiarlo o solo escuchen atentamente. Vuelvan a escuchar este material si lo necesitan. Si miramos lo que está sucediendo en Génesis 1 y luego vemos lo que está sucediendo en Génesis 2, podríamos determinar que hay algunas cosas interesantes que son diferentes en los dos capítulos. Tanto es así que es difícil que concuerden. En realidad he intentado muchas veces reconciliarlos y no he podido al hacerlo bajo la lente del dogma estándar que se enseña en las iglesias. Y no creo que la Biblia esté en contradicción. Es la palabra de Dios. Debe ser perfecta. Así que no puede contradecirse a sí misma. Y si no puedes reconciliar los relatos de los acontecimientos, entonces tiene que haber alguna otra explicación. Al comenzar a proporcionar respuestas a una gran cantidad de preguntas que la gente tiene, sencillamente se conectan algunos de los puntos y entonces, tenemos una creación sucediendo en Génesis 1 y otra en Génesis 2. Son dos historias diferentes. Vamos a tratar con Génesis 1 en adelante y luego la compararemos con Génesis 2. Lo primero que sucede en Génesis 1 es que nos presenta una mal traducida versión del hebreo al inglés, porque creo que las traducciones al inglés toman demasiados atajos y no dan el contexto completo. Entonces, se nos presenta un concepto que se llama Elohim en Génesis 1, y esa es la palabra que aparece como Dios en la mayoría de las traducciones al español. Y Elohim es básicamente el plural masculino de él, y lo que nos está diciendo no es que sean ángeles, como algunas personas creen. Hay gente que al mirar esto dirá que la expresión se usa en su naturaleza superlativa y entonces, así entendemos que se trata de la Trinidad. Son los tres seres de Dios en acción. Tenemos a Dios que manda la creación, tenemos la palabra que crea todo. Luego tenemos este espíritu flotando sobre la tierra que van a proporcionar el espíritu de vida de Dios a todas las cosas que están siendo creadas en términos de un ser vivo. Así que, ese es Elohim. Pero lo que es realmente extraño es que en Génesis 2, comienza con Elohim ya cuando estamos en el séptimo día, pero en Génesis capítulo 2 versos 4 al 7, comenzamos a ver una introducción al Señor Dios, y de nuevo, no estoy contento con la traducción. Me gusta el aspecto de el Señor, pero no me gusta el aspecto del Señor Dios, porque ahora se nos presenta Jehová Elohim. Y así básicamente te dicen que hay dos nombres para la divinidad. Está diciendo Elohim como el Dios en tres personas, y Jehová, el Altísimo como una unidad completa. Jehová es el yo soy de la historia del Éxodo, y este es Dios siendo introducido a nosotros, para llevar a cabo una comisión, soplar de su espíritu de vida en Adán como una creación separada para ser la solución para el problema de la rebelión angélica. Esta parte de la creación de la que estamos hablando, denota que ya hay ángeles caídos y que se rebelaron. Esta es solo la primera, pero hay muchas diferencias, no las voy a repasar todas, pero voy a dar una idea aquí de aquellas que son más significativas y una es que si revisamos, tenemos una cronología totalmente diferente de los días de la creación de que se está hablando. En este pasaje y en el otro, hay un orden diferente. Si haces una comparación directa y les vamos a dar mucha información aquí, pero sepan que pueden comunicarse conmigo a través de
el sitio web donde tengo un documento que detalla de lo que estoy hablando. También tengo un cuadro comparativo. Ahora, para dar una idea de algunas de las diferencias en Génesis 1, es que tienes a Dios creando, varón y hembra, y les dice que se multipliquen y se propaguen alrededor de la tierra. Eso está en capítulo Génesis 1 versículos 27 y 28. Y eso no es lo que sucede con la creación de Adán. Es creado en singular y es puesto en el jardín del Edén. Y algún tiempo después, Eva se crea a partir de una costilla. En Génesis 1, son creados al mismo tiempo y se multiplican en número. Se deduce en múltiples razas dentro de la raza humana. Así que los 4 colores de razas, las 4 entidades básicas de las que todos derivamos. También sabemos que Adán es de la misma especie, del mismo ser. Puede ser de una raza diferente pero dentro de la misma especie, y así la palabra Adán es la palabra que es utilizada para hombres en la creación del primer día, y Adán es presentado como un hombre que se remonta a Adán, y entonces se le llama Adán, en hebreo Aam. Esto es la nueva creación para una comisión especial. También, a la gente del sexto día, se les dice que pueden comer de lo que quieran en todo el mundo, y se les describe esencialmente como cazadores y recolectores. Pero a la gente de Adán y luego Eva, se les dice que pueden comer de cualquier cosa dentro del jardín, no del mundo entero, de cualquier cosa en el jardín, cualquier cosa que estén cultivando excepto un árbol, y, sin embargo, las personas del sexto día pueden comer de todos los árboles. Tenemos luego a Dios respirando de su aliento en Adán para esta comisión, pero no se menciona nada de esto en el relato del que se habla en Génesis 1. Tenemos el día 5, como otro ejemplo de las diferencias. Hay una creación surgiendo del agua. Dios dijo, que rebosen de seres vivientes las aguas. Creó las grandes criaturas marinas, y dijo, que vuelen los pájaros alados sobre la tierra. Pero en Génesis 2, 19, Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y toda ave del cielo. Las aves están incluidas en esta parte de la creación. Entonces, miramos todas las diferencias, y no las he enumerado todas. Solo quiero darle a la gente una idea de que hay cuestiones aquí que no son realmente explicables. Y luego, cuando te das cuenta de que Caín sale del Edén, o después de que Adán y Eva son expulsados del Edén, después de que Caín mata a Abel, Caín es condenado al destierro por sus crímenes y va a habitar al este del Edén, y se va a la tierra de Nod y él va a construir una ciudad. Pero en este momento, solo existen Adán, Eva y Caín, y Abel está muerto. Set no ha nacido todavía. De hecho, Set nace cuando Adán tiene 130 años. Y esto es muy temprano en la vida de Caín, porque están dando la ofrenda de las primicias, que él no lo hace como lo que hace Abel, porque no da las primicias, que ese es un pecado muy grande. Luego, Caín recibe una esposa, no nos dicen de dónde, y tiene un hijo llamado Enor o Anoch, y construye una ciudad para su esposa y un hijo. Está construyendo una ciudad para ellos. No está construyendo una ciudad para las personas que ya viven allí. Es un lugar que ya existe con un nombre que ya existe. Y Caín aparece y se casa con uno de estos individuos. La única forma de sustentar quiénes son estos individuos es que son las personas del día 6. Adán y Eva no tienen hijos e hijas hasta después de que nace Set cuando Adán tiene 130 años. Y luego solo se dice que tiene otros hijos e hijas. Así que esto es después. La Biblia generalmente está escrita de una manera cronológica, que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Tiene un avance histórico que va adelante en una cronología directa muy lineal. Y sí, hay libros que pueden no estar del todo en orden, como los libros de los profetas, por ejemplo, pero te darán las marcas y las fechas de los reyes o cualquier otra referencia que necesites para deslizarte en esa cronología. Así que tenemos Génesis 1, tenemos Génesis 2, tenemos Génesis 3 sobre la caída, tenemos Génesis 4 con la historia de Caín, sus descendientes y su linaje que se opone directamente a la línea que proviene de Set, y de repente nos encontramos en una zona en que nos preguntamos, ¿cómo le hallo sentido a esto con lo que acabo de leer en los primeros capítulos? Otra cosa que quería señalar está en Génesis 2.
7 donde dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y respiró aliento de vida en sus fosas nasales. Creo que hay un cuerpo natural, y hay un cuerpo espiritual. Estas personas, antes de Adán, habrían tenido un espíritu que viene de Dios, pero no el espíritu de Dios. Si entre ángeles y humanos hay un tipo de espíritu diferente, y si entre los mismos ángeles del cielo hay espíritus diferentes, los ángeles, aunque son seres espirituales, en la tierra toman una forma física. Entonces a la pregunta sería si los humanos creados en el día 6 fueron o no hechos a imagen de Dios, ¿habrán sido también creados a su imagen de forma física? Dios es trino, Verbo, Espíritu Santo y Dios Padre, como Elohim, ¿habrían sido un reflejo de ese aspecto espiritual y no del físico? Así que creo que ese espíritu proviene de Dios. Pero también creo que hay algo único en haber recibido el espíritu soplado directamente de Dios, por Jehová Elohim, porque Él está creando a las personas que van a tener un cuerpo provisto para depositar su espíritu, así como lo es el cuerpo de María, y de esa manera será como el problema de la rebelión angélica será resuelto es a través de la resurrección y todo ese plan hecho para permitir que las cosas se efectúen correctamente. Hay también una disparidad de la línea de tiempo. Muchas personas enseñan que esto no puede ser porque Adán fue creado apenas hace 6000 años. Ahora mi posición al respecto es que esa línea del tiempo comenzó cuando se creó a Adán. No creo que haya habido un tiempo registrado que ponga orden antes de Adán. El periodo desde Génesis 1:1 hasta Génesis 1:27 o antes de Adán no está incluido en la línea de tiempo. Incluso es muy probable, si aplicas lo dicho en el libro de Pedro que dice que un día es como 1000 años para Dios. Creo que podríamos aplicarlo eso en este caso. Así que tenemos 7 días de creación, o 6 días de creación y un día de descanso. Entonces, los humanos son creados en el día 6, es decir, son 1000 años, y luego el día 7, son otros 1000 años, y aquí tenemos un par de miles de años después de la creación del sexto día y luego algún periodo no contabilizado. En el lenguaje realmente interesante, en Génesis 2, se nos dice que esta es la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados, y el día en que el Señor hizo la tierra y los cielos. No hay un relato de generaciones después, no tenemos idea de cómo más adelante en el camino, Adán es creado, y uno podría incluso deducir que los de la creación del día 6 habrían sido despojados de la tierra por los ángeles rebeldes después del séptimo día, y ese Adán va a condenar a los ángeles caídos por las cosas que hicieron. Luego Adán es creado más tarde, por lo que tienes un tipo diferente de historia de la creación en términos del orden tal como se presenta a Adán dentro del Edén. Eso comienza a responder algunas preguntas. Tenemos que hacerlo, desarmar esta teoría de que la tierra comenzó cuando nació Adán. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso fue algún tiempo después del séptimo día, no el octavo día, porque no se nos dice que haya un octavo día. Entonces, hay una brecha allí, y podría haber una brecha significativa. Entonces, dicho esto, ¿es posible que Adán fuera hecho hace 6000 años? Si rastreamos las genealogías y las fechas hacia adelante o hacia atrás, desde donde quieras empezar, solo hay 6000 años. Esos templos megalíticos, ¿es posible que fueran construidos por la creación por antes de Adán? Sí, lo son los cazadores y los recolectores de los que hablamos del día 6. Eso es interesante porque se registra que, saliendo de la edad de hielo, algún tipo de destrucción habría sucedido. Cazadores y recolectores al parecer, sin ninguna habilidad de civilización, sin presencia agrícola, sin conocimiento, de repente, construyen estas estructuras de la nada. Ahora, de las historias del politeísmo, surgen relatos donde los dioses les proporcionaron el conocimiento. Por eso fue tan instantáneo y pudieron construir esas cosas, y entonces, la sociedad agraria viene después. En la historia de Adán, están los agricultores al igual que los cazadores y recolectores. Entonces, si miramos el lenguaje en Génesis 1 o en Génesis 2 sobre la siembra de cultivos y la siembra de huertos desde el Nilo hasta el Éufrates, entonces tenemos todo tipo de animales creados, probablemente salvajes y domésticos, y para entonces solo hay un individuo.
Adán que necesita tanto un ayudante, pero no va a cualquiera de las personas que ya habrían sido creadas como hombre y mujer. De hecho, Dios crea uno nuevo porque tratara de mantener una separación y una continuidad de la línea de sangre entre Adán y Eva después. Con Caín yendo a Nod, vemos que, a través de él, muchos de estas tribus de gigantes se crearon. Es posible que estas personas, antes de Adán, tuvieran ese gen o que fueran anfitriones de creaciones alternas que visitaban la tierra y se mezclaron. Estas son preguntas que me hago porque si la gente del sexto día era gente más grande, luego miramos hacia la Atlántida y vemos titanes allí también. Me pregunto si estas personas eran simplemente de alguna manera diferentes o se hicieron diferentes más tarde por algún tipo de incursión. Ciertamente puedes especular eso, pero no resuelve por qué habría diferencias en las dos historias de la creación, y no respondería a la pregunta de por qué es llamado Adán el mismo macho de la especie hombre en el sexto día, porque es la misma palabra. Así que pensarías que si Dios es tan específico en las palabras que se nos proporcionan en el idioma original, ¿por qué no una palabra diferente que habría sido seleccionada para Lo que, si hace sentido para mí, es que Adán le enseñó a Caín todo ese conocimiento y cómo administrar una sociedad agraria y la comprensión de la astronomía y todo lo demás que se necesita para acompañarlo. Así que cuando fue a Nod, usaría ese conocimiento para construir la ciudad que lleva el nombre de su primer hijo Enoc. Hay dos Enocs, en caso de que la gente no se haya dado cuenta. Uno, el hijo de Caín, y luego hay un hijo de Jared, en la línea de Set, que fue al cielo. Así que dos Enoc diferentes y dos impactos diferentes en la prehistoria que es muy importante entender y no mezclar los dos, y que Caín había sido enseñado en estas cosas agrarias que había aprendido fuera del Edén. Eso tiene sentido, y que como era rebelde, estaría aceptando y honrando dioses que las personas el día 6 adoraban. Tal vez esa adoración anterior también fue razón para la destrucción en la edad de hielo. Caín se rebela contra Dios y decide no seguirlo, así que estaba muy abierto a negociar con los ángeles caídos, de lo que habría sido muy consciente. Hizo una alianza con ellos, tanto es así que va a proveer las hijas que en el futuro Génesis 6 van a procrear con los ángeles caídos, a los semidioses de las religiones panteístas que se adoran hasta el día de hoy alrededor del mundo. Y así tenemos este tipo de introducción de este mal cananeo que está desarrollando el conocimiento, entremezclándose una y otra vez con la creación del sexto día. Tenemos esta religión universal que va a permanecer sobre la tierra, excepto por la rama de Set. Estas personas se moverán cuando se les diga que se propaguen sobre toda la tierra, donde quiera que les fuera posible llegar, y cualquier tecnología que pudieron desarrollar, se habrían estado asentando a través de los cananeos, y luego, particularmente bajo el reinado de los gigantes, que son creados por los hijos de Dios, los citados vigilantes en el libro de Enoc. Encontramos mención de los vigilantes 4 veces en la Biblia, en Daniel 4 que se remonta a una palabra hebrea, Igr, que significa un ángel vigilante, y eso se entienden típicamente como serafines, ofanim, querubines y arcángeles. Entonces, por lo general, los primeros 200 años más o menos de la historia, como relata el libro de Enoc, o cualquiera que sea el número, en realidad no importa, habrían sido los serafines, que son los que tienen la cara de serpiente, ángeles parecidos a dragones. Esos son quienes creo que comienzan a producir un tamaño más grande. Ahora, eso no significa que no fueran un poco más grandes que los humanos, pero no son los gigantes, los Nefilim que fueron antes del diluvio o los Rafaim que fueron después del diluvio. Y también vemos esto en Mateo 19:4 dice, y él les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio los hizo varón y hembra? Y dijo, porque por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Así que quiero decir que Jesús no se está refiriendo aquí a la creación de Adán y luego Eva desde la costilla. Claramente está refiriéndose en el principio, en el capítulo 1 de Génesis, a las personas del día 6. Adán es de la misma especie y de diferente comisión, y Jesús no está siendo inexacto porque está diciendo al principio, lo que denota que Génesis 2 está en un período diferente.
Las tablas asirias hablan de lo que se conoce como Blackheads. Supuestamente estas personas fueron enseñadas y dirigidas por los Anunnaki, o si prefieres llamarlos hijos de Dios o como sea. Me pregunto si fueron parte de la creación del día 6. Sí, lo eran, y probablemente habrían sido parte de la gente con la que convivían los descendientes de Set. Los Blackheads eran una civilización, tenían pelo negro, y fueron creados por los dioses politeísta. A medida que nos adentramos en todo este mito de la creación sumeria, nos encontramos con formas de vida muy diversas. Alrededor de todo el mundo existen historias de la creación distintas a la historia de Adán. Y eso hace que uno se pregunte, si estas personas antes de Adán son de las que se hallan registros alrededor de todo el mundo. Es posible que las otras culturas registraran todo antes y después del diluvio. Tendría sentido que hubiera una historia de eso. Incluso después de la inundación, tenemos los hallazgos que siguen apareciendo de dioses siendo adorados en ese tiempo y de dioses diferentes antes del diluvio. Tenemos a los descendientes de gigantes después el diluvio y a los de antes del diluvio, y también hay registro de la tecnología y el conocimiento que se les imparte mientras estos dioses caminan entre ellos antes de desaparecer, probablemente como resultado del juicio por los mismos crímenes que estos ángeles cometieron antes del diluvio. Por tener conocimiento de esa creación, la información pudo transmitirse a través de los dioses. Hay la posibilidad de que los gigantes sobrevivieran a la inundación en términos de no ser totalmente eliminados, pero prefiero la teoría de la recreación, aunque estoy abierto a la comprensión de que ellos también sobrevivieron ya que no tenemos una pista concreta después de la inundación de algún lugar específico donde se originan nuevamente. El politeísmo tiene récord de gigantes que sobreviven y de gigantes que son recreados después del diluvio. Gilgamesh es un clásico ejemplo en el sentido de que tiene una versión registrada como gigante antes del diluvio en el libro de gigantes de Enoch, y en otra versión tenemos al mismo Gilgamesh, que ha creado una sexta generación después del diluvio como rey de Aruk, hijo de Lugal, Bandanda, pero su madre es una diosa de la fertilidad llamada Nin o Ninsun dependiendo de qué traducción estemos leyendo. Es un semidios 2/3 dios, 1/3 humano y mide 3,22 metros de alto y mide 2 metros de ancho, como si fuera un gigante, no tan grande como antes del diluvio, pero esa es una segunda incursión, al igual que Enkidu o cualquier Anan, dependiendo de la traducción. De la forma que sea, la literatura tratar de exponer la tiranía de Gilgamesh, pero dentro de las historias de las 12 tablillas de la epopeya de Gilgamesh está la historia del diluvio, en la que se lleva a toda su familia con ellos. Todos son 2/3 dios y 1/3 humanos, todos son Nefilim. Esa es una historia de supervivencia de Nefilim, pero hay una segunda incursión y hay también una historia de supervivencia. Así que, mi punto aquí es, que si realmente sobrevivieron el diluvio con la ayuda de los ángeles caídos, entonces también hubiese sido registrado en la historia. En Göbekli Tepe, yacimiento arqueológico en Turquía, hay algunas columnas antomórficas que no tienen cabeza, pero tienen 6 dedos, y supongo que Derek Gilbert y Aaron Hudkins, investigadores de hechos bíblicos, llegaron a la misma conclusión de que probablemente estaban adorando a Simmeyasa Sasil que salía de Harán. Entonces, tenemos razón al decir que estos eran pueblos gnósticos creyentes antes de Adán, es decir, que están adorando imágenes de ángeles caídos, están adorando a través de la astrología, de la ciencia y de la astronomía. Así que eso es lo desarrollado por Enoch, hijo de Caín. De nuevo, obtenemos este tipo de vinculación de lo que podemos encontrar para decir que hubo una adoración a estos ángeles caídos. Sin embargo, si uno quiere ensamblar una línea de tiempo de lo que ocurre antes del diluvio, las cosas comienzan a tener algún sentido. Hay un desarrollo completo de la civilización agraria hasta aproximadamente el 4000 a.C., no importa cómo los escépticos y los opositores quieran interpretar esa línea de tiempo. Probablemente existe un registro de la capacidad agraria con que contaban en Göbekli Tepe en digamos entre 8000 y 8500 años antes de Cristo, justo después del Jomher Dryas, periodo de enfriamiento brusco en la Tierra.
Porque si están saliendo de esa edad de hielo que comienza para permitir la civilización después de aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, tienen este tipo de desarrollo sucediendo. Si tenemos constancia de una civilización adorando dioses, ángeles caídos antes de Caín, entonces es de imaginar que hay una brecha de tiempo, aunque no hay precisamente una civilización agrícola sucediendo alrededor del mundo, depende que quieras investigar. Algunos dicen que hay 4 civilizaciones antidiluvianas, otros dicen que 7 y otros que 11, incluso he escuchado que 13. Realmente no creo eso, pero creo que seguro hay 7, ya que había 7 montañas sagradas en todo el mundo, y así, cuando entiendes que los sumerios eran solo una de esas civilizaciones, entonces abres el escenario en el que en algún momento surge la primera civilización importante, o tal vez todos están creciendo de forma independiente, pero lo que sí es concluyente es que ya había múltiples civilizaciones avanzadas antes del diluvio, y luego eso realmente comienza a cambiar toda tu perspectiva en términos de cómo uno puede entender Génesis 1, Génesis 2, 3, 4, 6. Porque Génesis 6 es la introducción de la historia del diluvio, así que en cualquier cosa antidiluviana, tenemos que empezar a mirar el desarrollo de civilizaciones muy tecnológicamente avanzadas en todo el mundo, que tienen la misma tecnología agraria, tienen la misma tecnología en la construcción por lo que construyen el mismo tipo de pirámides en toda la Tierra que no podemos explicar. Y lo sabemos, por ejemplo, con la Gran Pirámide que está fechada antes del diluvio. Lo sabemos, aunque los egiptólogos dicen de Kéfir y Khufu que datan de alrededor del 2300 años antes de Cristo, es probablemente más una renovación que se ve en Estela de Narma, el primero de los reyes de Egipto en usar la cronología secular alrededor de los 3000 años antes de Cristo, que es el tiempo del diluvio. ¿Ven la inclinación de 52 grados que presenta la Gran Pirámide en el fondo? Y así es como la mayoría de los politeístas fecharán esas pirámides en una edad más antigua, al igual que lo hacen con la Esfinge, y todo tiene una estimación de tiempo mayor asociado con él. En el politeísmo, tienes primero a los dioses que construyeron las principales grandes ciudades del mundo, y luego la civilización de los humanos, y unido a esto, las 7 ciencias que desarrollan Caín y Enoc. Eso nos lleva a concluir que el conocimiento de los dioses está en un nivel en el que todavía nos estamos poniendo al día. Dicho esto, sobre las pirámides, vemos que no solo estaban esparcidos por toda la tierra, sino que incluso bajo el océano, como la Atlántida que desarrolló este tipo de arquitectura tecnológica. Timeo y Critias de Platón habla de que Poseidón tenía una esposa humana, quiero decir, ¿es posible que esta esposa fuese parte del pueblo antes de Adán? ¿Y fue la Atlántida antes de la gente del día 6? ¿Está en la línea de tiempo en Génesis? ¿Hay pista de la Atlántida en la Biblia? Creo que estás hablando de Isaías 23 con la isla de Tiro. Tal vez es una alegoría. Se cree que es Atlántida ya que Tiro no era una isla. Tenía una pequeña península que fue destruida por las aguas del mar. El pasaje dice, es la ciudad de antaño, la ciudad de los orgullosos, la ciudad de los renombrados al igual que los poderosos antiguos que eran famosos. Vamos a retroceder un poco con lo que estábamos hablando y luego pasamos a la historia de la Atlántida, porque Génesis 1:6 cobra más sentido con la historia de la Atlántida, pero es más seguro si mides todo a través de la Biblia y no al revés. Si eres cristiano, para hacer que funcione, solo tienes que ser disciplinado al respecto. Así que tenemos ciudades subterráneas como Mali, Bali, Puram y Dwarka que fueron destruidas de la misma manera que la Atlántida. Tenemos investigaciones como las de Paul Beinouik y Paulina Saliki. Tenemos pirámides de una ciudad que se muestran y tienen fotos de ella en alta mar en la costa de Cuba que está conectada con la carretera Bimini. Hay muchas investigaciones ahora que muestran que esas piedras estaban elevadas y probablemente no eran parte de una carretera, sino más bien una ciudad más grande, un lugar de culto y por lo que se ve, se hicieron de manera que no podía haberse logrado de forma natural. Pero también hay allí un poco de una ciudad gigantesca y tienen 4 pirámides. Hay esfinges que se descubrieron por primera vez durante la crisis de los misiles cubanos.
Estos son solo algunos de los ejemplos de que esta es una tecnología que se utilizó en todo el mundo, un conocimiento que fue construido con ciencias sagradas, edificios que fueron levantados con una mampostería a un nivel que aún no podemos hacer hoy, mover pesos de piedras que aún no podemos mover hoy, y no solo con una geometría similar a la región, sino una geometría similar a las dimensiones en el mundo a través de radio y circunferencia y cosas así. Luego alineados astrológica y astronómicamente a las estrellas de los cielos, cosa que hoy en día no podemos realizar. Así que había una tecnología significativamente avanzada al construir esas ciudades. Quise primero subrayar eso en términos de este legado que está en todo el mundo, y hay más sitios, solo que no podemos demostrar la antigüedad. No podríamos cubrirlo todo. Aquellos que están fuera de lugar con la cronología secular y que no tienen sentido, simplemente son ignorados. Al encontrar lo que ellos llaman un artefacto fuera de lugar, es decir, si obtienen por ejemplo un cráneo alargado, simplemente no lo mostrarán. Lo van a dejar en los cuartos traseros y no van a lidiar con eso porque no tienen la capacidad de explicarlo. Ahora, Atlántida sería una de esas civilizaciones de las que estamos hablando. Habría probablemente 7 civilizaciones que serían iguales a los 7 montes antiguos en todo el mundo. Estaban adorando un panteón de dioses en la Atlántida, que es el mismo panteón de dioses que eran adorados alrededor del mundo, simplemente que tienen diferentes nombres vernáculos. Así que no importa si estás hablando de un dios llamado Zeus, Osiris o Baal, ya que es el mismo. Cuando tienes los padres dioses que tienen el mismo tipo de referencias cruzadas, es que es el mismo dios, solo que con nombres diferentes. Digamos que tienes a Anu en Samaria y tienes a Cronos en Grecia. Entonces comprendemos la historia de la Atlántida y comienza a tener sentido para nosotros. Así que Platón escribió 2 libros que hablan sobre la Atlántida. Uno es Critias y el otro es Timeo, y él está contando una historia mientras detalla esto, pero la información original proviene de los sacerdotes egipcios que fueron y bajaron a través de Solón, que está en Grecia. Él viaja a Egipto y muestra estas columnas en los mares de Egipto y le dice: este es el mundo en el que vives. Había más mundos que fueron destruidos por catástrofes, y así trae esta historia de regreso. Es la historia completa de la Atlántida. Y solo para darle un poco de credibilidad a esto, es que tenemos historiadores que fuera del relato respaldan la precisión de esta, como Plutarco, Diodoro, Plinio, Pasidinio y Estrabón. Estos citan la precisión de los relatos de Platón a través de otras historias y otras cosas sobre las que escribieron. Así que no es solo una película de ciencia ficción. Esto habla de una antigua civilización llamada Atlántida, y es la típica historia desde una perspectiva postdiluviana o después del diluvio. Existe un dios llamado Poseidón, se entiende con humanos y se casa y así produce 10 semidioses que reinan. Esto para formar el imperio ateniense que está tratando de apoderarse del mundo entero. Se entiende que esta es una civilización avanzada que tiene gran tecnología, una religión politeísta y ambiciones de ser el gobierno mundial. Como más avanzado centro de la civilización, estaba tratando de expandirse por medio de la guerra a través de los 10 reyes Nefilim. Se convirtió en un gobierno mundial y fue considerada la Edad de Oro porque representaba todo lo que fue desarrollado por los hijos semidioses que reinaban sobre los humanos en ese momento. Ahora, Poseidón es un dios descendiente después del diluvio. Entonces, aunque esta es la historia precisa, en realidad se remonta a una historia antidiluviana, así que posterior al diluvio, hay dioses como Poseidón subiendo después de que su dios padre Cronos fue desterrado al abismo tártaro por crear a los gigantes. Ahora, Poseidón habría creado sus propios gigantes también, y justo cuando Zeus da un paso al frente para tomar la posición de Cronos, es que Cru crea a Hércules después del diluvio, en lugar de Heráculos antes del diluvio, y en ambos lados de la inundación los dioses crearon a los gigantes, y entonces los dioses padres antidiluvianos fueron al abismo por sus crímenes. Después del diluvio, tenemos que dioses descendientes como Baal, Osiris y Poseidón están creando nuevos gigantes, probablemente los Raphaim, que van a desaparecer también, pero por un tiempo caminan entre los humanos y luego van a ir al abismo. Entonces,
Lo que sucede es que son parte de la hueste rebelde de dioses o ángeles como los entenderíamos bíblicamente, y eso significa que hay un ejército que tiene rango y orden. Hay una jerarquía en el reino angelical del lado de Dios y del lado de las tinieblas. Esa jerarquía incluye a todos aquellos que ellos crean. Así pues, tenemos estos seres que ascienden en rango y orden tal como lo harían en un ejército, para reemplazar a los caídos en combate. Ahora en politeísmo explican esto, digamos, matando a Cronos, y es la misma historia en todos los diferentes panteones del mundo. Así es como escalan posiciones y toman el control. Lo que no se puede es matar a un inmortal. Entonces, comprendemos por medio de la Biblia, que los ángeles caídos van a ir al abismo hasta el fin de los tiempos. La explicación a lo que sucedió es que simplemente dieron un paso para tomar el control después del diluvio de la misma manera que lo hicieron sus padres dioses. Hablando bíblicamente, Génesis 6 es el comienzo de la historia del diluvio. Entonces, como preámbulo, no hay división entre cómo comienza Génesis 6 hasta cómo se produce el diluvio. Tenemos la historia de la aparición de los gigantes procreados por los hijos de Dios. Génesis 6, 1 al 4. Noé es presentado al final de capítulo 5 con sus genealogías y luego reaparece recibiendo su comisión, después en Génesis 6:4 esta vez incluidos sus hijos, y juntos van a tratar de hacer que los gigantes se arrepienten. Pero por supuesto que eso no sucede, y va a construir el arca para que su familia de 8 pueda sobrevivir al diluvio. Y así tenemos exactamente la misma historia en Génesis 6, 1 al 4 donde hay ángeles, dioses como se les conoce en el politeísmo, tomando a las hijas de Caín y creando gigantes o semidioses, entiéndase por semidios, acorde a la antigua cultura politeísta griega, como la descendencia de un dios y una mujer humana, o una diosa y un hombre humano, como en la historia de Gilgamesh después del diluvio en Sumeria.